ustedes, ni quien recuerde que pasaron por aquí. Y qué mala onda sería para nosotros eso. Haber estado en el privilegio de que estemos en la generación que está mirando los últimos acontecimientos. Pero se imagina que después digan, esa generación, la generación que vivió los últimos tiempos, qué tremendo los jóvenes de esa generación, qué tremendos esos jóvenes que irrumpían las iglesias con sus danzas, con sus cantos, que eran sacudidos los lugares donde fueran, qué tremendo. Pero imagínense pasar sin pena ni gloria. Por eso es mi inquietud que usted sepa qué onda con esto. Ahora, fíjese bien. Hay 7 palabras hebreas para decir generación, por eso es que vale la pena analizar y rápidamente lo vamos a mirar. Mire, en Génesis 5:1 la palabra toledá es la que define la palabra generación y quiere decir historia, descendencia, origen o linaje. Para que vea que la generación no todo tiene que ver con haber estado con un grupo de gente en la escuela y decir somos de la misma generación, no, vea cómo no tiene que ver con eso. Pero hay otra palabra que sí tiene que ver con eso. La palabra dor quiere decir edad, era, tiempo, descendientes. Número 3, la palabra Gileshed quiere decir descendientes en tercer grado o bisnietos. Y la siguiente es la palabra ribea, que quiere decir descendientes lejanos en cuarto grado o los tataranietos. Vea cómo es tan diferente todo uno de otro para decir generación. Para decir mi cuarta generación, mi tercera generación, o la edad o la era en que yo estudié, o sencillamente lo que es la historia. Y la siguiente palabra es la palabra sera, quiere decir estirpe, especie o fruto. La siguiente palabra es la palabra mispajá, que quiere decir círculo de parientes, clase de personas, tribus, género, círculo familiar. Esto es lo único que se aplica a decir somos de la misma generación, de haber estudiado, de haber trabajado, qué sé yo. Esta es la única palabra que se utiliza para eso, la palabra mispajá. Ahora, la última palabra quiere decir la palabra dar, quiere decir clase, legión, rango o perteneciente a. Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos una generación. Entonces, ¿usted de qué círculo de gente fue? ¿De qué tribu, de qué círculo familiar, de qué rango, de qué legión, de qué era, de qué edad, de qué tiempo en el que usted se movió? Ahora, quiero que pongamos atención. Hay una cosa muy importante, mire, en resumen podemos ver que una generación es un linaje, una edad, una era, una descendencia, una estirpe, un género, una clase, y aquí usted puede ver, aplique todo lo que quiera usted aquí. Por ejemplo, los hippies eran una estirpe, etcétera. La música de rock era un género de esto. Las obras de teatro eran una clase de aquello, etcétera. Entonces aquí usted se va a dar cuenta, entender qué es ser una generación. ¿Y por qué a veces podemos nosotros ser gente que no encaja con nuestra generación? ¿Por qué a veces somos gente que no encajamos en la generación que nos toca vivir? ¿Por qué cree usted que hay todavía, hermano, bandas que se quedaron fuera de la generación completamente y quieren seguir viviendo como los hippies? O sea, no sé si me entiende. ¿Por qué cree? Porque hay gente que se perdió del rango de tiempo. Se perdió donde le tocaba y entonces usted mira que no encajan en la generación actual y son gente que no tiene una identidad en cuanto a la generación que le toca vivir. En cuanto a la generación que toca vivir, si usted se pone a pensar la generación que nos toca vivir a usted y a mí, vea usted por ejemplo como el rollo de las tribus. El rollo de las tribus, mire, los darquetos, los punquetos, aquí están de todo, nomás que no quisimos poner la cara de algunos de ustedes para que no se enojen, pero aunque no los crean, aquí los fotografiamos a varios de ustedes. Así de que vea si cuál de ustedes es aquí, ¿verdad? Y esa es la onda, pues, esa es la onda ¿cuál es la generación que le tocó? Los darquetos, los punquetos, los góticos, los emos cristianos, emos con panderos. ¿Sí los conoce, verdad? Emos con panderos, alabanzas a Jehová, dice. Hasta canción tienen, ya fíjese pues. Ok, entonces quiero que vea algo conmigo. Mire,
Pero hay dos palabras griegas, pero que no dan mucha luz respecto al tema. Dos palabras en griego, una es la palabra genea, que quiere decir periodo de personas o de familias, y la otra es genema, prole, prolongar el tiempo, cosas, casos, modas, etcétera. No da mucha luz. Por eso es que la gente no entiende lo que es ser de qué generación bíblicamente hablando. Ahora, hay una cosa muy importante, hermano, que quiero que entienda. Porque hay generación de Egipto. Hay generación de Egipto. Usted en la Biblia ve que fue una generación que pasó un tiempo en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿sí estamos aquí? Y luego vino una generación, aquí está la cita bíblica, Éxodo 3:7, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado su clamor y ahora he venido aquí para librarlos. Era una generación que estuvo en Egipto. Después, oiga esto, estuvo cargada, oprimida, esclava. Entonces, quiero que pongan atención. Si hoy en día hay gente que vive así, si ve que hay gente que vive cargada, oprimida, esclavizada, usted va a decir: estás fuera de tiempo, porque ya no estamos en tiempos de esclavitud, estamos en tiempo de libertad. ¿Por qué seguir viviendo así como la generación de Egipto? Y aquí usted puede ver gente esclava, oprimida en las drogas, en la moda, en la borrachera, y queda esclavizada ahí los ve y no pueden salir de eso. Ahora, viene la siguiente generación, la generación del desierto. Salieron unos de Egipto y unos se quedaron en el desierto, dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios. Y fíjense, eso, estaban amargados, diga amargados. Entonces dígale al que está a su lado: si tú eres una persona que vive amargada, la neta eres de la generación del desierto. Y no estás disfrutando de vivir en el camino del Señor. Porque, mira, murmuradores, aló, murmuradores, dile que está a su lado: si eres un murmurador, eres de la generación del desierto. Duros, dile: si eres medio duro de corazón, eres de la generación del desierto. Y luego, mire, una tercera generación. Ahora vino la generación de la conquista, los que entraron a la tierra prometida. Dice: hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Aquí que he enviado un presente de plata, oro, ve y rompe tu alianza con Baanza, rey de Israel, para que se aparte de mí. Ok, entonces hubo una generación que conquistó la tierra prometida. Entonces esa gente ya no estaba en el desierto, pero ahí eran, diga conmigo, codiciosos. Porque apenas entraron y Acán codició la tierra prometida. Entonces, usted estando en el camino de Dios, no puede ser amargado porque no está en el desierto. No puede estar cargado ni esclavizado porque no está en Egipto. Usted está en la tierra prometida. Pero si usted es codicioso, usted está mal. Porque Dios ya te llevó a la tierra prometida y Dios en su tiempo te va a dar lo que te toca. Pero si tú empiezas a codiciar todo, mira, no se va a enojar. Pero si eres de esos chavos o de esas chavas que ve algo y todo quiere, ve un teléfono que salió de moda, usted lo quiere. Y ve que salió una ropa de moda, usted la quiere. Y ve que salió una película, usted quiere ser el primero en verla y contarle a todo el mundo. Eso es codiciar. Ese es ser codicioso. Altivos y menospreciadores. Ahora, fíjense bien. De estos que estaban en la conquista, mire, surgió otra generación. Surgió una cuarta generación, los estancados. ¿Por qué estancados? Porque ya estaban en la tierra prometida y dice la palabra de Dios que Dios le habló a Josué y dile: ¿hasta cuándo serán negligentes que no toman las promesas de Dios? Y había 7 tribus que todavía no habían tomado lo que Dios le había dado. Entonces, si tú estás en el evangelio y tú no has tomado las promesas de Dios, perdóname, mira, aunque te agüites, estás estancado. Aunque te sientas muy danzarín, estás estancado. Aunque